atención primero en el verso 20. La primera cosa que quiero mencionarle que nos arrebata el reino, que nos impide entrar al cielo, es sencillamente esto: enemistades. En el verso 20. Idolatría está después de idolatría y después de hechicería. Entra la palabra enemistades. ¿Qué significa esa palabra en este pasaje, en este texto? Cuando uno descubre y compara varias versiones de la Biblia, todas las traducciones lo traducen como odio y otras lo traducen rencor. Entonces, en la Reina Valera, la palabra enemistades significa lo mismo: odio o rencor. Y de hecho, la Biblia es clara en decir que si nosotros guardamos rencor contra alguien, nosotros no calificamos para ir al cielo. Por lo tanto, esto es demasiado serio. Uno tiene que saber que la Biblia es clara en decir que cuando alguien nos ofende, tenemos que perdonar. Aleluya. La prueba más difícil del creyente es la prueba de las ofensas. Siempre va a haber gente en la tierra que lo va a ofender. Usted debe saber eso. Olvídese que va a llegar el día en su vida que nadie lo va a ofender. Siempre va a haber alguien que con una palabra, con una actitud, con un gesto, con una mirada lo va a ofender. Eso no tiene por qué agarrarlo de sorpresa a usted. Pero usted debe saber que a la luz de la Biblia se nos manda perdonar a toda persona que nos ofende. La Biblia dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Efesios 4:32 dice: perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hay una orden, hay un mandato. Perdonar a otros por la ofensa que nos hacen no es una opción, es un mandato, es una orden. La Biblia dice lo que sucede cuando uno no perdona: la ofensa. Lo primero es que nuestra ofrenda es rechazada ante el trono. Si tu hermano dice: si traes tu ofrenda al altar, y su ofrenda no solo es la ofrenda financiera, aunque en ese texto sí se refiere a la ofrenda en finanza. Si traes tu ofrenda al altar, es finanza. Pero su ofrenda puede ser ese coro que usted entona en su casa en el momento devocional. Todo lo que usted hace puede ser una ofrenda, y de hecho es una ofrenda. Dice, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Y no dice: llévate la ofrenda. Porque hay hermanos que se excusan en eso para no dar la ofrenda. Dice: deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu adversario. No te ve que el texto no dice que se la lleve, la deje y vaya y reconcíliese. Y entonces su ofrenda abre los cielos a su favor, porque para Dios es más importante la relación que usted tiene con su hermano que la ofrenda misma. Y de hecho, en el Nuevo Testamento especialmente, después de la salvación, uno de los temas que más se habla es las relaciones con las personas. Es lo que más se habla. Y déjeme decirle que las iglesias son más afectadas por ese tipo de cosas que por adulterios, que por fornicaciones y otras cosas. Esas son las cosas que más destruyen congregaciones. Enemistades, rencor. Entonces lo primero que pasa es que la ofrenda no es aceptable. Segundo, lo que pasa es que bloqueamos el perdón de Dios para nosotros.
El Padre Nuestro cuando lo oramos, y que es una oración demasiado poderosa. Mire, esa oración lo cubre todo. Lo que pasa es que a veces la hacemos en forma religiosa, en forma tradicional, porque es una oración tan breve que si de memoria dice en menos de un minuto usted la ha dicho. Pero cuando usted ora con conciencia esa oración, eso es lo más completo. Primero, porque es la oración que empieza cubriendo las necesidades y las prioridades de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Y ve la primera prioridad: santificado sea tu nombre. Eso es poderoso. Venga tu reino. La segunda prioridad de Dios, que su reino venga. Hágase tu voluntad. Entonces Dios tiene tres prioridades cuando usted ora: que su nombre sea santificado, que su reino venga, que su voluntad sea hecha. Oiga, eso es demasiado grande cuando hacemos eso. No en forma religiosa, sino pensando en lo que estamos orando. Luego dice: el pan nuestro de cada día danos hoy, ya son nuestras necesidades. No nos dejes en la tentación, pero dice: perdona nuestras deudas. Y ahí va la situación: como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Inmediatamente después de esa oración Jesús declara: así que cuando oren, dice, perdonen cualquier ofensa, para que vuestro Padre perdone a ustedes vuestras ofensas. Entonces, si yo no perdono, no solo mi ofrenda no es aceptable, sino que también el perdón de Dios para mí es bloqueado. Luego, la Biblia dice que si no perdonamos, le abrimos puerta a la opresión demoníaca. Esto parece increíble, pero la Biblia habla de que cuando Jesús le contesta a Pedro, porque Pedro le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y Pedro se da la respuesta: 7 veces. Y Pedro creyó que había dado en el centro, porque en la cultura judía eso era lo máximo que se pedía que se perdonara. 7 veces. Jesús le dice: Pedro, no te digo 7, sino 70 veces 7. Y esa expresión ni siquiera significa 490 veces, porque matemáticamente sí significa eso. Pero era una expresión en Israel que significa sin límite. Así que si usted pensaba también y llevaba la cuenta 490, ya perdone 100 a este, me falta. No, es sin límite. Un perdón sin límite. Entonces, ¿qué sucede cuando no perdonamos? Jesús le presenta a Pedro la historia de ese hombre rico que tenía 2 deudores. Uno le debía 10,000 talentos y otro que debía 100 denarios. Al que le debían 10,000 talentos, el Señor le perdonó la deuda, porque le rogó. Pero ¿qué hizo aquel siervo cuando salió perdonado y libre de la deuda? ¿Qué hizo? Encontró un consiervo que le debía 100 denarios, una diferencia enorme, porque de 10,000 talentos a 100 denarios, hermano, es una diferencia increíble. Pero ¿qué hizo con su consiervo? Lo agarró y le dice: págame lo que me debes. Y lo tuvo ahí, lo atormentó. Y dice que los otros consiervos vieron y fueron a su señor y le dijeron lo que estaba haciendo aquel consiervo. Y dice que el amo de los dos llamó al quien que le había perdonado y le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también haber perdonado a tu consiervo? Y dice que fue a la cárcel, lo entregó a los verdugos. Y esa expresión es que si uno no perdona, se le abre puerta para que espíritus, fuerzas malignas opriman nuestra alma. Y yo no estoy hablando de posesión demoníaca, porque yo sí creo que un verdadero cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido. Amén, gloria a Dios. De eso sí yo lo creo. Aleluya. Un creyente en un momento puede estar bajo la opresión de fuerzas malignas. Amén. Y se ha descubierto
en la experiencia de muchos creyentes que a veces está enfermo en varias áreas porque el espíritu de perdón no fluye a través de él. Especialmente enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, artritis. Yo no estoy diciendo que toda artritis es por eso, pero médicamente se ha probado que el rencor comienza a afectar los huesos de una manera que uno no tiene idea. Entonces sí, hermano, le abrimos puerta al enemigo cuando no perdonamos. Y por último, lo que sucede en este caso cuando no perdonamos es que nos volvemos homicidas. La palabra odio aquí, rencor, es la misma que usa el apóstol Juan en su primera carta cuando dice: el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y qué es homicida? Asesino. Dirá, el pastor vino a decirme asesino. No, lo dice la Biblia. Y dice, ¿y sabéis que ningún asesino tiene vida permanente? En él ningún homicida. En otras palabras, hermano, nuestro trato con Dios, nuestra relación con Dios es en nuestro corazón. Y Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios conoce la mente y el corazón. Y así como cuando un hombre ve a una mujer y la codicia delante de Dios, cometió adulterio. Que no consumó un acto físico para Dios en su corazón, ese hombre necesita arrepentirse. Es así, porque en su corazón toleró el pecado. Que es cuestión de tiempo para que consuma un acto sexual físicamente, eso es otra cosa, pero en su corazón eso ya estaba engendrado. Pues de esa misma manera, cuando uno habita rencor contra alguien en su corazón, para Dios ya es un asesino y debe arrepentirse. Que es cuestión de tiempo nada más para que le quite la cabeza al otro, es otra cosa, pero en su corazón ya admitió ser un asesino. Eso es duro.